Espera que me lo envío a mi correo. Vale. Vale. Supuestamente está grabando. Sí, vale. Pues voy, si te parece, empiezo. Pues Claro. nada, hola a todos, a todas. Estamos con otra entrevista más de La Mayor Tarde y tenemos hoy a una periodista, ella es de Valencia. No sé si exactamente de Valencia o de otra parte de la Comunidad Valenciana. Eh, Ha trabajado para diarios como Levante, para televisión Canal 9 o Televisión Española, dirigiendo formatos televisivos. Colabora actualmente en la cadena SER y en Radio Nacional de España. Escribe para el Huffington Post. Ha publicado varios libros sobre la televisión. Es analista de televisión. Y ha colaborado con Marcé Rodríguez en la publicación de Mis Padres Lo Saben, y actualmente también colabora en, en Cataluña Radio en Pop-Up, si no me equivoco, y en Planta Villa, no sé si lo digo muy bien, en TV3. Y ella es pues María Lacubel. Buenas tardes ya. Hola María. Hola. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido? Muy bien. Soy de Valencia, soy de Valencia. Ah, de De Valencia. Valencia ciudad, sí. Soy Y de Valencia, sí. Me apuntan muchísimas cosas. Actualmente colaboras bueno, antes fuera de la grabación, te lo comenté, colaboras con Francino, con Carles Francino en La Ventana, desde Casa. Sí, llevamos 10 años juntos. Sí. Llevamos 10 años En juntos. LinkedIn pone desde 2008. No sé si... No, es que yo entré en el 8 en la cadena SER, pero Ah, entré en el A Vivir, que son 2 días, primero con Montserrat Domínguez, y cuando acabó Montserrat y se fue al HAF, a dirigir el HAF, yo me incorporé a La Ventana con Carles Francino, porque él hasta ese momento estaba en el Hoy por Hoy, y entonces me llamó y ya me fui con él, y con él estoy desde que llegó a La Ventana, que hace ya, este año es el 10º. Yo siempre le digo que es mi segunda relación más larga después de la de mi marido, porque con lo mi he marido oído, llevo 20, con él llevo 10. lo he oído por Y sí, la verdad, bueno, dices el listado de las... Yo en realidad hace ya, bueno, bastante tiempo que me... Es un poco pretencioso esto, pero como que soy ya mi propia empresa, ¿no? Mi propia marca. Y entonces hago muchas cosas y todas relacionadas con el mundo de la comunicación. Es verdad que el eje vertebral es la cadena SER, porque ahí es donde más tiempo estoy, donde más horas dedico y donde más cosas hago, ¿no? Hago también programas yo sola en verano y demás. Pero yo luego es verdad que hablo de televisión y escribo de televisión o de otros asuntos en distintos medios del grupo también, como en ese Moda y como el HAF, pero luego es verdad que tengo colaboraciones en otros lugares, en programas que, bueno, que me gustan, que me parece que en los que puedo aportar algo. Y dirijo un foro de entretenimiento que se llama Conversatorio, que es muy interesante, que básicamente lo que hago es juntar a personajes más o menos de la farándula y ponerlos a conversar sobre el oficio, sobre los procesos creativos, sobre sus trayectorias profesionales. Suelen ser gente dedicada a la comunicación, a la actuación, a la dirección, a la ficción, al humor, y es muy grato ver que, bueno, que estos años de pelea a la hora de analizar el medio audiovisual me ha dado grandes amigos relacionados con esto que luego se unen a se suben a este carro cuando cuando se lo pido y organizamos un foro que es, insisto, muy interesante y que la gente yo creo que lo recibe con entusiasmo, porque creo que la gente también está ávida de este contacto directo y físico y de oír, dejarnos del Zoom y oír hablar a las personas en directo. sí. Así que todo eso hago, sí, sí, Que es parece mucho, importante, sí. es mucho, es mucho. Es importante, después de estar 2 años, pues por la pandemia y todo, ha tenido que ser muchos encuentros vía online, que se vuelva ya el contacto físico, el mirarte a los ojos, pero no por a través de una pantalla, sino en directo, que yo creo que, bueno, estamos así ahora, pero yo creo que es mucho más fácil, yo creo, ¿no?
es como mucho más llevadero. Sí, sí. Sin duda, sin duda. Yo personalmente detesto este modelo. A veces no nos ha quedado más remedio. En este caso, bueno, yo no podía estar en Madrid, si no me hubiera encantado acompañaros. Pero estos 2 años han sido especialmente intensos y especialmente tristes. Yo creo que se pierde mucha frescura, se pierde capacidad para la reflexión, porque esto es muy frío, se pierde calidez. Y yo, si puedo evitarlo, lo evito. No siempre puedo, porque el Zoom, bueno, nos ha posibilitado, de hecho, los programas de radio por Zoom, las entrevistas de tele por Zoom, etcétera, cuando estábamos en plena pandemia. Pero sí que creo que es una cosa que la gente en general quiere dejar atrás, el streaming, todo lo que tiene que ver con lo online. Siempre que se pueda la presencia física, yo creo que eso nos hace realmente mucha falta, ¿eh? Y sobre todo para el diálogo y para establecer conversaciones contundentes y que aporten algo, creo que es muy necesaria la presencia física. Sí, sí. ¿Estudiaste periodismo en la Complutense en Madrid? Sí, estudié en la Complutense. No me hagas decir los años que hace, porque hace más años de los que tú No, no, no. tienes, Ahí pero está, sí estudié. como decía alguien, Estudié en la Complutense porque yo, cuando yo empecé a estudiar en Valencia no estaba la universidad pública, solo estaba el CEU. Y bueno, yo también me parecía interesante marcharme a Madrid y la verdad es que fueron 5 años gloriosos a los que bueno, buena parte de lo que soy son gracias a esos años universitarios, un poco como todos, ¿eh? Porque la universidad da mucho juego y es una experiencia vital interesantísima. muy intensa, muy intensa. Yo la estoy viviendo de una forma súper intensa. Y encima Y lejos. además es muy interesante lo de los colegios mayores. Yo el primer año estuvimos también en una residencia de estudiantes, luego ya te vas a vivir a pisos con amigos y demás, pero ese primer año de residencia de estudiantes a mí me resultó gratísimo, gratísimo. Totalmente, o sea, es una experiencia que es como, yo lo veo como un gran hermano, como una convivencia, te lo juro. Yo digo, Claro, si pusiesen unas cámaras, daría un formato de entretenimiento súper interesante, porque cada día súper pasa algo interesante, sí. y cada día pasa como tantas cosas que parecen un año, o sea, se vive de una forma intensa que, como dicen cuando salen de, por ejemplo, de Operación Triunfo, de que esto hay que vivirlo para poder explicarlo. Claro, Básicamente, claro. y básicamente es eso. ¿Qué veía Mariola Gubels cuando estaba estudiando periodismo? ¿Qué veía en la tele? Uf, pues yo he de reconocer que no era una gran espectadora televisiva en mis años universitarios. Para mí dedicarme a la tele fue una especie de carambola, la tele como ejercicio. Mi madre siempre recuerda que yo era una niña muy lectora, más lectora que televisiva, y tengo muchos amigos que siempre tienen como referente sus tardes mirando la tele cuando llegaban en la merienda. Yo no tengo muy vivos esos recuerdos. Veía lo que veía todo el mundo, estamos hablando de dos únicos canales. No tengo la sensación de que la tele me deslumbrara en aquellos años, porque yo lo que sé hacer bien y lo que se me da bien de verdad y el periodismo que a mí siempre me gustó y en el que creo que soy mejor es en el periodismo impreso, en el periodismo escrito. Entonces yo empecé así, me dediqué a eso y es en lo que yo, digamos, me va a tope, no sé cómo explicarte, ¿no? La tele llegó después, nunca me enamoró como ejercicio, me ha enamorado más como objeto de estudio, como análisis cultural sí, sí, vamos, como análisis cultural que como ejercicio televisivo. También porque tuve, bueno, no hice una gran tarea televisiva, no estoy orgullosa de los programas que hice, de los programas que dirigí, no había, en aquellos años no había una tele tan diversa como hay ahora, que tú sí puedes acceder a formatos un poco menos dañinos como los que yo tenía. La tele de aquellos años era una tele un poco más uniforme o yo no tuve suerte o no me la supe buscar o digamos que la vida me llevó
hacia esos formatos y entonces, digamos, nunca acabaron de enamorarme. A mí, por ejemplo, no me gustaba hacer pantalla, es una cosa que no me siento nada cómoda, no, es un medio que no me, para ejercerlo digo, no me fascina. Hay gente que le fascina, a mí desde luego no. Y siempre preferí además esa tarea que está detrás. La tele además es un trabajo poco solitario, ¿no? Es un trabajo muy en equipo, no depende de ti la mayor parte de las cosas que luego acaban saliendo en pantalla, cosa que no pasa con el texto escrito. Yo siempre me reconozco en mis textos y nunca me reconocí en los programas de televisión, ni siquiera cuando salía en pantalla, porque la pantalla también tiene un filtro, hay muchos matices, depende de muchos factores, ¿no? No de ti misma, depende del tiempo, depende de lo nerviosa que estés, depende de un montón de cosas. Eso no solamente frente a la pantalla, sino también detrás, que depende, por ejemplo, de que el espectador en ese momento te acompañe, bueno, en la historia esta de las audiencias, que es una cosa tremendamente injusta y tremendamente dolorosa que yo desde luego no quiero volver a pasar nunca. Ayer, bueno, esta mañana publicaste un artículo hablando de eso, de las Sí, audiencias, con todo el tema del el bajón de audiencia de Sálvame. Ahora mismo están en el salón de actos haciendo un encuentros colegiales que se dedican a los medios de comunicación, Fernando Evangelio y demás. Y estaban hablando de eso, de la audiencia, y tú has escrito textualmente esto: yo le tengo mucho respeto a la televisión, a la convencional y a la nueva, a los procesos de creación televisiva. Conduzcan estos a donde conduzcan, porque como dice el creador de Breaking Bad, eh, la peor serie de televisión, la peor serie de tele que puedas imaginar ha sido extraordinariamente difícil de rodar. Ir cayendo cuando trabajas en la tele significa que todo va mal, que tu vida es una mierda, que tienes ansiedad, que no estás para nada, que tiemblas si te convocan al despacho de arriba para analizar los datos, que sigues temblando si te llama tu jefe directo, porque es posible que te vayas a quedar sin empleo. Y eso sí, eres colaborador y estás acostumbrado a ese tono profesional, a que la materia prima de tu trabajo sean las miserias personales de Kiko Rivera. Significa que te va a resultar difícil encontrar acomodo en otros lugares televisivos, porque resulta que ya no hay cadenas ni plataformas que aborden de ese modo eso que antes se llamaba la crónica social. ¿Qué puedes hablar un poco más extendidamente de? Mira, es que lo estás leyendo y es una cosa, todavía me resulta agresivo para mí recordar aquellos momentos de los que hablo televisivos a la hora de llegar por la mañana y enfrentarte a un mal dato de audiencia que, como digo en el artículo del Huffington, condiciona un poco tu día entero, puede ser tu semana, puede ser tu mes, el de tu equipo, si en ese caso estás dirigiendo, como era mi caso, y tu autoestima, porque es una cosa tremenda. Es decir, un mal dato de audiencia pone en cuestión toda tu capacidad, todo lo que tú has venido demostrando durante años para bien, se puede ir al traste con un mal dato de audiencia, porque eso, digamos, lo ejemplifica todo lo malo. Ya no estás a la altura, no has hecho lo que has podido, no has estado al quite, no te has esforzado suficiente, estás de capa caída, la gente ya no te quiere, tu trabajo no vale nada. Es una cosa insoportable porque las audiencias siguen siendo algo muy sagrado, que nadie se pone a... porque antes era sagrado un 25 y ahora es sagrado un 12, ¿no? Entonces, no conseguimos desacralizarlas, sacarlas del lugar y decir, bueno, vamos a analizar esto desde otros puntos de vista, entre otras cosas porque ha cambiado mucho el consumo y no ha cambiado tanto la medición, y eso es muy importante. Es decir, no puede ir por un lado el consumo y por otro lado estar igual. O sea, no puede haber habido una revolución a la hora de consumir televisión y que siga siendo uniforme y monolítica y esté anclada, digamos, en el pasado la manera de medirlas. La gente que nunca ha trabajado, yo lo digo en el artículo porque de verdad que es muy, refiriéndome un poco bueno, al equipo de Sálvame, que está ahora mismo en cuestión, el modelo, el programa. Yo hago una reflexión sobre un poco más allá, ¿no? Sobre por qué
supuestamente el programa ya está como ha sufrido un cierto desgaste, ¿no? Fruto de muchas cosas, pero yo voy a ese momento en el que todos han de meterse a todos se les mete en ese mismo saco del mal dato, ¿no? Es tremenda, de verdad que es tremendamente doloroso, y como yo sé que la tele cuesta mucho de hacer, cualquier tele, ¿no? Vemos esas 4 horas Destroyer de Sálvame y nunca pensamos en un equipo de redactores, periodistas muy jóvenes como vosotros, que están ahí al otro lado porque es su primer curro, porque tienen que currar. A algunos no les molesta ese tipo de formato y están contentos y están bien y están a gusto, otros no, y están allí y meten muchas horas y trabajan a destajo y trabajan yéndose a las casas de los famosos a pasar frío horas y horas y horas de la manera más absurda del mundo, porque no, digamos que es un trabajo que no conduce a nada, no es un trabajo placentero, no es un trabajo que tú llegues a casa y digas. Yo tenía una frase cuando empecé a dedicarme cuando empecé a escribir libros sobre los procesos televisivos, sobre los entresijos, y haciendo una especie de autocrítica y de reflexión sobre dónde estaba yo y qué quería yo hacer en esta profesión, que era que yo recomendaba a la gente que se dedicaba a la tele en general, ¿no? A la tele que no era una buena tele o no era la tele de calidad que todos queríamos hacer cuando queríamos ser periodistas, era que tú te preguntaras a ti mismo, ¿era esto lo que yo quería cuando quería ser periodista? Que tú llegaras a casa después de haber seguido a Kiko Rivera por un aeropuerto durante horas o haber estado apostada en la casa de Bigote Arrocet en Chile durante horas pasando frío, y que tú llegaras para conseguir nada, una declaración o para escarbar en las miserias de ambos, que tú llegaras a casa y dijeras, después de 6 horas haciendo eso, y directo de 3 minutos en cualquiera de los programas, si tú realmente era eso lo que querías cuando querías ser periodista. Si te contestabas que sí, pues adelante, tira para adelante y ya está. Si te contestabas que no, yo recomendaba bajarte de ese carro y emprender nuevas aventuras, porque luego la vida te regala muchas cosas. Otra de las cosas que aconsejo siempre es, se puede decir que no, se puede decir que no a las cosas que realmente tú crees que has de decir que no. Si tú tienes talento, empuje, coraje, constancia, tesón y criterio, puedes decir que no. Esto yo lo mantengo siempre. Hay una cosa que hablaba una amiga tuya, Candela Peña, que se lo oí en el programa de María Guerra, la Script, que decía de eso, de que ella no podía, por todo lo que le debe a su niña que quería ser actriz, eh, como que tiene que seguir una cosa de lo que ella siente que puede hacer algo como actriz. O sea, que algo no hacer algo por hacer, por trabajar, sino básicamente algo que esté dentro de tu ética, de tu moral, algo que saber decir que no y decir voy a seguir esto porque es lo que yo soñé hacer y eso, perseguir los sueños y ser un poco, ser auténtico siendo justo a ti mismo, ¿no? Candela es muy sabia y es una mujer de bandera en todos los aspectos, es una tía fetén Yo la tengo y en desde luego tiene toda la razón en esto que dices. Yo también se lo escuché, porque además son 3 grandes amigas las que están ahí, María Guerra, Pilar y ella. Yo las quiero mucho y las respeto mucho y las valoro mucho como profesionales, porque sí que tienen ese nexo en común de hacer cosas que tú realmente, en las que realmente crees. Esto no siempre es fácil, no siempre es posible, la vida te pone contra las cuerdas en muchas ocasiones, todo el mundo tiene que trabajar para vivir, los periodistas somos como todos los demás y los actores también, que comemos 3 veces al día y que tenemos que pagar hipotecas y demás, pero bueno, yo sí que creo que hay rincones donde tú te puedes resguardar y mantener, digamos, pues, un criterio personal, porque mira, yo también tengo un poco la sensación de que a la larga, solo lo ético es útil.
Y cuando digo lo ético hablo de uno mismo, es decir, solo lo que a uno real, porque si no luego las cosas se complican y se complican hasta límites insospechados y se complican además porque tú puedes después tener desbarajustes emocionales cuando llevas una vida que no es la que quieres vivir. Y la vida profesional es muy importante, la vida profesional ocupa buena parte de tu tiempo, ¿no? Y si te dedicas como actriz, como periodista, da igual, a hacer cosas que van siempre, siempre, siempre en contra de tus principios más elementales, yo creo que eso te pasa factura. Otra cosa es que no tengas principios fundamentales o los tengas más líquidos, ¿no? O, Sí, bueno, que eso también puede ser, no me meto, es decir, eso es posible y ya está. Yo hablo desde luego, de mi experiencia personal y de lo único, yo sé lo que es vivir con mala conciencia, sé lo que es vivir, sé lo que es ir a trabajar a contracorazón, sé lo que es no encontrarte bien haciendo algo. Por eso, una de las cosas que sí que he conseguido llevar a cabo desde entonces, desde que dejé la tele y ya me armé y dije, no, o sea, esto es lo que voy a hacer a partir de ahora, yo ya no hago nada que no quiera hacer, profesionalmente hablando, digo, o muy pocas cosas, o sea, hago muy pocas concesiones. He tenido la suerte luego ya de encontrar acomodo en lugares en los que me permiten poder decir no cuando tengo que decir no. Y ostras, eso es tremendamente satisfactorio. Posiblemente mi cuenta corriente estuviera más saneada si yo hubiera emprendido otros caminos profesionales, posiblemente. Pero mira, una de las cosas que te das cuenta cuando eres mayor es que vale más no la pasa vida, nada. ¿no? Sí, la tranquilidad vital, ahora que está tan de moda lo de la salud mental, se pone claramente sobre la mesa, ¿no? Que es una cosa que tú puedes acabar descubriendo cuando tienes muchos más años que los que tienes tú, pero que ahora, como está sobre la mesa ese tema, pues ya te puedes dar cuenta de que, bueno, de que sí, de que la salud mental también es eso. La salud mental es vivir acorde como tú quieres vivir y tu profesión es muy, y sobre todo en estas profesiones nuestras que tienen una parte tan importante de vocación, de pasión, de inquietudes, que son, no es una profesión más, ¿no? O sea, no sé, tenemos clarísimo que los médicos llevan a rajatabla unos principios profesionales inquebrantables y que hay muy pocos médicos que se los salten porque los llevan en su ADN. Ostras, pues yo no sé por qué razón no podemos tener la misma visión y los mismos y la misma, sí, la misma visión hacia la profesión periodística, ¿no? No sé, me parece relativamente sencillo. Sí. Mariola, ¿cómo nos engaña la tele? Bueno, a ver, la tele está hecha un poco para que tú, la tele convencional sobre todo, toda la tele, porque yo ahora ya no hablo solamente de televisión convencional o de la tele como la tenemos en la cabeza, ahora ya todo es audiovisual, es decir, las plataformas son televisión, YouTube es televisión, son contenidos audiovisuales, ¿no? Y es evidente que todo está hecho para que tú no puedas apartar la mirada. Yo hablaría más de procesos, de ciertos controles, de ciertos procesos, de ciertas manipulaciones, si quieres llamarlo así, para que tú te quedes con el espectador, que un engaño en sí mismo. Es decir, ya hay, la gente está, cuando yo escribí el primer libro, era mucho más fácil engañar al espectador. El espectador era mucho más naif, era mucho más ingenuo, tenía mucha menos educación audiovisual en el sentido literal de la palabra, de que tu retina estuviera tan acostumbrada a contenidos audiovisuales, a modelos, a comportamientos televisivos, era menor, ¿no? En ese momento que estoy hablando del 2003, que fue el primer año que escribí yo el libro, que ya llevaba la tele mucho tiempo, pero digamos que el modelo no se había, este modelo destroyer no se había implantado de una manera tan paradigmática como ahora. Entonces el engaño era más posible, el engaño real era más posible, es decir, esto te lo estoy contando, pero es mentira o te estoy diciendo esto para que tú hagas esto. Ahora eso es más complicado, todo es más maniqueo, todo es más sutil y todo es más complejo, todo es mucho más alambicado. Entonces ahora tú lo que haces es estar en casa mirando tele y el mensaje es más sutil, se te va inoculando de una manera
con más detalle, ¿no? Es menos grueso, es menos grosero de lo que era antes. Entonces, toda la televisión, todos los contenidos, pero bueno, esto también puede pasar con un libro, es decir, los libros están escritos para que la gente los lea, ¿no? Lo que pasa, el problema es el fin, el problema es lo que tú quieres conseguir, porque si tú haces un buen programa de televisión e insistes en poner todos los ingredientes para que tú te entretengas, te informes, te quedes anonadado, haces una buena peli, una buena serie, un buen informativo, un buen programa de entretenimiento y evidentemente estás utilizando todos los recursos audiovisuales para que tú como espectador no puedas apartar la mirada, eso sería bien. Si tú todo eso lo conduces a el mal, pues eso está mal, es que es muy sencillo de entender. Entonces, la tele nos engaña, bueno, la tele nos marea, nos manipula, claro que sí, nos intenta muchas veces vender gato por liebre, eso es real, pero sobre todo la tele nada en la tele es porque sí, nada o muy pocas cosas están hechas al azar, ¿no? Todo se hace en una especie de laboratorio gigantesco, no ya una mano negra, pero sí hay gente que piensa y que sabe desde dónde programar, cómo, cuándo irte a publicidad, qué personajes funcionan mejor o peor, qué tipo de tramas en una serie funcionan mejor o peor. Cuando tú empiezas a analizar un informativo con la curva de audiencia para saber lo que ha funcionado mejor en un informativo o no, y eso te condiciona al informativo del día siguiente, que tú sabes que abrir con Ucrania ya no te da los réditos que te daba hace 15 días y dejas de abrir con Ucrania, tú estás evidentemente engañándole al espectador, porque la guerra de Ucrania continúa, ¿no? Porque una de las cosas que siempre se nos olvida es que la mala televisión, o sea, más que la telebasura, porque a mí me gusta hablar ya en lugar de telebasura, de entornos basura, ¿no? que es un término más amplio. La mala televisión está también en un mal informativo, en un informativo que no está siendo justo, que no está siendo honesto con lo que está pasando, ¿no? Entonces, es tremendamente compleja, por eso yo la defiendo mucho, porque a mí me parece un material, a mí me parece que si se hace bien es mágica y si se utiliza bien en las dos direcciones, tanto tú como espectador, como nosotros como los hacedores, es un terreno fecundo y es algo que te aporta, que es una ventana al mundo de verdad como nada, y que hay más gente todavía que ve contenidos audiovisuales que está conectado a Internet, aunque Internet también te posibilita este contenido audiovisual. Entonces, claro, a mí me parece un material sensible tan importante que por eso yo soy tan meticulosa a la hora de hablar de ella y me parece imprescindible que la podamos descodificar siempre, ¿no? Que no nos sentemos ante ella dejándonos llevar. Hay que hacer un esfuerzo también para ver bien la televisión. Con una barrera, a lo mejor, ¿no? Con una barrera entre saber cuáles son sus fines a la hora de cuando habla, a lo mejor se sienta Rocío Carrasco en un plato de televisión o se sienta o sucede en programas como La Isla de las Tentaciones, tener claro cuáles son los fines principales antes de eh, meterse de fondo con el programa, ¿no? Hombre, claro, no es que además has citado dos cosas en las que es imprescindible conocer el trasfondo, ¿no? O sea, claro, tienes que, si a estas alturas de partido todavía creemos que lo que sucede en la Isla de las Tentaciones es verdad o es real o está pasando, pues es que tenemos un problema, ¿no? Porque yo creo que eso ya, tú decías del engaño, eso antes era más posible, ahora ya no es posible. El primer Gran Hermano era naif, claro, y todos nos lo creímos, bueno, porque realmente estaba sucediendo, ¿no? Luego ya todos sabemos que las cosas han ido variando, que la gente ya no ha llegado a esos formatos tan virgen como llegaba al principio, que cada concursante llega con una mochila que está llena de recursos para que luego se puedan poner en marcha durante su actuación en el formato y uno como espectador tiene que mantener un poco esa distancia. Por ejemplo, es muy interesante ponerte en modo me voy a entretener con esto. No Me voy voy a a entretener aprender. con esto, no voy a aprender nada, pero sobre todo me voy a entretener con esto, pero esto no es verdad, Vale. ¿no? O sea, esto es así, es decir,
Hay un problema en este tipo de formatos que a mí siempre me ha preocupado mucho, que siempre cuando lo explico queda un poco elitista, pero es así. Hay determinados formatos de televisión, por ejemplo, Mujeres, Hombres y Viceversa, que tienen siempre dos lecturas, ¿no? O incluso First Dates o La Isla de las Tentaciones, o este tipo de espacios, ¿no? Que es que lo ve todo tipo de gente, es verdad, lo ve gente más ilustrada y gente menos ilustrada. A mí me preocupa que lo vea la gente menos ilustrada, porque la más ilustrada lo recibe como un cuento y lo recibe y luego apaga la tele, hace así y se va a sus lecturas o a la ópera o a sus inquietudes culturales que son un poco más altas, ¿no? Los menos agraciados intelectualmente, los que quizá no han tenido ese privilegio, lo reciben de una manera lineal y ese es el espejo en el que quieren mirarse. Y esa es la televisión que a ellos les está enseñando un modelo de comportamiento. Sí. Y sobre todo es algo aspiracional y eso es lo dramático. Es decir, es algo, hay un montón de chavales que ven esos grandes hermanos y quieren estar ahí. No ven eso como un entretenimiento, piensan que eso es una salida vital. Y eso es mentira, porque de los 80.000 chavales que se presentaron al último Gran Hermano, salieron 16 y de esos 16 ya no se acuerda nadie, porque se han ido muriendo por el camino el 98% de esa gente, ¿no? Entonces, bueno, esto es así, es decir, entonces si tú tienes esa aspiración, si tú miras esos formatos intentando que eso conforme tu pensamiento, conforme tu vida, estamos realmente haciendo mal nosotros como creadores televisivos. Yo recuerdo que estaba el año pasado en segundo de bachillerato y estaba con mis amigos y tal, y decían, yo no entiendo por qué la gente opina que ver la Isla de las Tentaciones te va a influenciar en algunos a gente pues que no tiene tanta educación o tanta conciencia, ¿no? Pero yo pienso, pero es que un chico que vive a lo mejor en un barrio marginal ve ese programa y sigue en redes sociales a un tronista o a un concursante de la Isla de las Tentaciones y no solo lo que dice la tele, sino también lo que dice en sus redes sociales, luego lo va compartiendo, porque también hace mucha propaganda de pensamiento. Yo creo que también es como que se convierten en los referentes de esos jóvenes y tratan de seguir sus pasos y de presentarse con sus novias a los programas de televisión. Y yo me acuerdo de estar en segundo de la ESO sin ningún tipo de conocimiento. Yo era un niño mucho más introvertido y porque era verano y veía Telecinco y veía Gran Hermano y yo pensaba que me encantaría presentarme a Gran Hermano, pensaba que me encantaría presentarme a Gran Hermano sin ser consciente de lo que eso me iba a conllevar, de ser a lo mejor un juguete roto. Y me encantaría profundizar contigo en la evolución de los contenidos en la televisión desde los 90, cuando empieza todo el sensacionalismo. No sé si es lo primero que se hace sensacionalista, el programa de Pepe Navarro del Mississippi, en el que traían a personas de grupos sociales marginados. A la Veneno, por ejemplo, la trajeron y los extorsionaban. Yo hice un trabajo de cómo les quitaban el alma hasta que ellos emocionalmente estaban destrozados y los echaban fuera y no les volvían a llamar y que se buscasen su vida. Es muy fuerte Sí, como, sí. y luego pasa por programas como Gran Hermano o Crónicas, luego no sé si El Tomate, Sálvame, hasta la actualidad, y como es lo que tú dices, ¿no? Como esa evolución de la inconsciencia, de reírte, me acuerdo de reírte de la gente y en esos programas, hasta ahora ser un poquito más consciente, no todo el mundo, pero es muy heavy como hemos evolucionado. Y no sé si se mantiene, se ha conocido más, eh, o no sé, ¿qué opinas sobre esa evolución? No, mira, todo empezó con la llegada de las privadas, básicamente, donde se abrió un poco la veda a este modelo televisivo que a mí me parece perturbador
y que creó sinceramente una escuela malísima de un comportamiento televisivo que yo creo que nos ha hecho mucho daño y que creo que además ha quedado de alguna manera en nuestro ADN, ¿no? O sea, yo creo que hay un montón de, bueno, hay una generación entera que ha crecido con esa, que ha tenido la mirada hacia ese tipo de televisión. Se inauguró, yo te digo, con la llegada de las privadas, donde, claro, había una posibilidad de experimentar que no se había tenido hasta ese momento, ¿no? El hecho de tener solamente una cadena pública, pues claro, imposibilitaba completamente cualquier novedad televisiva que no estuviera encorsetada en aquello. Mariela, ¿te parece que continuemos Yo, en la siguiente invitación? Porque creo que... claro, 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 A ver, dejo de grabar y a ver si... sí, venga.